Muy buenas a todos, ¿cómo están amigos? Yo soy Juan Antonio Castro, esto es Altmedia, estamos el 24 de marzo, ¿sí? Conmemorando un nuevo aniversario, ya se cumplen más de 46 años se cumplen hoy y tenemos del otro lado a una de las personas más capacitadas para hablar de este tema, de todo lo que tiene que ver con la década de los 70, que es Nicolás Márquez, que creo que no necesita presentación en este canal. ¿Cómo estás, Nico? Es un gusto saludarte. Bueno, gracias por la charla y gracias por tener este espacio para seguramente revisar la versión institucionalizada de los hechos pretéritos, ¿no? Que se conmemoran en esta fecha. Tu último libro, La Guerra Civil Argentina, es como una especie de obra maestra ya para finalizar todo lo que ahí lo tenemos en pantalla, para dar por cerrado un ciclo en el cual tuviste varios libros, muchos años investigando sobre el tema. Me gustaría que nos cuentes por qué decidiste hacer este libro, siendo que ya habías escrito otros referidos a esa década. Bueno, mira, yo parto de la base de que, ¿qué se dice el 24 de marzo? Bueno, se dice que la Argentina vivía una democracia, qué sé yo, y que unos militares, que había, digamos, unos militares feos y malos, tomaron el poder a espaldas de la gente para implementar desde allí un genocidio contra jóvenes idealistas que pretendían un mundo más justo, más caritativo, más solidario, etcétera. Y que en ese afán tan ominoso, endemoniado, se pretendía reventar, masacrar, hacer un genocidio contra una juventud que se consumó y que se llevó puesto 30.000 almas caritativas y nobles y que además se llevó adelante una política de entreguismo, de destrucción del aparato productivo de la Argentina, etcétera, etcétera. Y que entonces esa fecha es recordada con especial énfasis para que no se vuelvan a ocurrir. Toda hay toda un discurso muy articulado y me llama la atención varias cosas. Primero, en Argentina hubo muchos golpes de Estado, muchos, de los cuales Perón participó en dos de manera personal y en tres de manera involuntaria, que fue contra Héctor Cámpora. Después podemos hablar. Hubo muchos. ¿Por qué se conmemora ese? Que ni siquiera es el último fue contra De la Rúa. Muy bien. Eh, yo lo que te diría es que todo lo que se dice respecto del 24 de marzo es falso. Hay una mentira organizada, institucionalizada, que se empezó a escribir, ni bien se retomaron las formas democráticas. Eso, digamos, no fue respondido, no fue contestado. Todos los partidos políticos del sistema se acomodan obedientemente a las mentiras escritas por los guerrilleros que sobrevivieron en esa época. Yo lo que digo es que todo eso es falso. ¿Por qué razón? Primero, el 24 de marzo fue una... a ver, la Argentina no estaba viviendo en un momento dentro del Estado de Derecho. La Argentina estaba fuera del Estado de Derecho. Había un gobierno que se había puesto fuera de la legalidad, fuera de la Constitución, fuera de la institucionalidad, un gobierno ilegítimo, que era el gobierno de Isabel Perón. En ese momento la Argentina estaba viviendo una guerra civil perpetrada por dos organizaciones guerrilleras muy famosas, hubo varias, pero las dos más representativas fueron los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Operaban de manera distinta. Montoneros fundamentalmente se dedicaba al crimen político, al secuestro, al terrorismo urbano, mimetizados con la población civil. Y el ERP de tinte guevarista, de tinte, sí, con una fuerte impronta guevarista y también con una influencia maoísta,
estaban a favor de la guerrilla selvática y se internaron en la provincia de Tucumán para llevar adelante una revolución campesina, tomar la selva tucumana y a partir de numerosos focos y de golpes a las Fuerzas Armadas, poder bajar a la ciudad, tomar Tucumán, el norte, bueno, ir avanzando en la revolución a gran escala. Este era el contexto y esto empezó en 1970. Así empezaron estas organizaciones en 1970. La guerrilla en Tucumán concretamente empieza en mayo del 74, pero el ERP empezó a operar como guerrilla y terrorismo mucho antes. Digo mayo del 74 porque había un gobierno democrático, es importante recalcarlo y destacarlo. En 1970 empieza el ERP y Montoneros con su accionar criminal, delincuencial, homicida, pero el argumento, digamos, era que había un gobierno de facto, lo cual es cierto. Ahora, ese gobierno de facto intentó combatir a la guerrilla con la ley en la mano, concretamente sancionando y creando una famosa Cámara Federal Penal, compuesta por nueve jueces repartidos en 3 salas, que juzgaban a la guerrilla conforme a derecho, y cada guerrillero juzgado tenía su abogado, había publicidad, había leyes, normativas. Ese gobierno militar modificó el Código Penal tipificando delitos de guerrilla, de subversión y terrorismo para encuadrar los hechos que se estaban cometiendo y poder juzgarlos conforme esa normativa. O sea, todo era digamos, con arreglo a la legalidad y a la legitimidad. Algunos dicen, bueno, pero cuando hay un gobierno ilegítimo, la rebelión está, digamos, amparada constitucionalmente, institucionalmente. Sí, en tanto y en cuanto esa rebelión contra ese gobierno tuviese por propósito y por objetivo restaurar la Constitución Nacional, restaurar las formas republicanas y democráticas establecidas en la entonces Constitución alberdiana 5360. Pero estas rebeliones de estas organizaciones guerrilleras y terroristas no tenían ese objetivo. El objetivo era tomar el poder del Estado para instaurar una dictadura castrocomunista. Y digo castrocomunista porque el grueso de los integrantes de ERP y de Montoneros se capacitaron y se entrenaron en Cuba para llevar adelante una revolución de inspiración castrocomunista, digamos, un totalitarismo de inspiración marxista con esas características. Pero ese gobierno que mientras funcionó con arreglo a derecho y con arreglo a la ley, el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse, primero de Onganía y después de Levingston y después de Alejandro Agustín Lanusse, llevó adelante la Cámara Federal Penal, 8.927 causas, se condenaron unos 300 guerrilleros y más o menos entre unos 1.500 y unos 2.000 fueron detenidos. Estaban en proceso, con un abogado, con ley, con publicidad, con todo lo que eso implica. Y deciden llamar a elecciones. Bueno, vamos a elecciones, vamos a volver a las formas democráticas, vamos a volver a la institucionalidad. Y con una particularidad, el peronismo hacía ya 17 años que estaba proscripto, pero en este caso se decide que el peronismo sí participe, se le levanta la proscripción al peronismo y el peronismo participó de las elecciones que se suscitaron en mayo del 73. Por trabas legales y por voluntad de Perón también, el peronismo llevó como candidato a Héctor Cámpora. Se configura la figura del balotaje en ese momento. Cámpora saca el 49% de los votos, el segundo era el radical Balbín, un 20%, pero el radicalismo abandonó ir al balotaje porque consideró que la diferencia era muy grande, que no había forma de
de revertirla, y Cámpora se consagra como presidente de la República. Cámpora tenía 2 hijos muy vinculados y enrolados con la guerrilla. Cámpora estaba muy maniobrado por la guerrilla, particularmente por Montoneros. Montoneros era una organización que operaba dentro del aparato peronista. Ellos conocían a Perón, se carteaban con Perón, Perón les mandaba videos, Perón los usaba, los alentaba, los arengaba, los adiestraba. Y los guerrilleros, montoneros, ¿qué creían? Bueno, Perón está muy grande, está enfermo, no le queda mucha vida, no sabemos si va a volver o no, pero aunque vuelva, él va a fallecer y alguien va a tener que hacerse cargo de la conducción y de la dirección de la gran masa peronista, que tenemos que ser nosotros, que tenemos, además de muchos miles de militantes, tenemos además un aparato militar. Somos un ejército, tenemos una estructura militar organizada, con cuadros entrenados, con armamentos, etc. O sea que al peronismo lo vamos a dirigir nosotros y lo vamos a arrastrar hacia la revolución comunista. El ERP no tenía esa visión, el ERP creía que Perón los iba a usar, los iba a utilizar, y que el peronismo, por su ideología tan difusa que tenía dentro de su movimiento de todo un poco, desde fascistas hasta comunistas, hasta gente, digamos, era una mezcla, una situación muy heterodoxa, heterogénea en el peronismo, que nunca fue un partido serio ni un partido de ideas, siempre fue, yo he escrito una biografía sobre Perón, y nunca tomé en serio filosóficamente al peronismo, lo consideré siempre, perdóname la expresión poco elegante, una verdadera bolsa de gatos. Y en la década del 70 más todavía, donde estábamos en Guerra Fría, había una gran efervescencia, y el peronismo tenía una impronta fascista. Perón había sido formado en el musolinismo, tenía una impronta digamos, que fundamentalmente estaba muy fuertemente influida en los ámbitos sindicales y en ámbitos de ortodoxias, de lo que se llamaba la ortodoxia peronista, que no veían con buenos ojos esta penetración marxista de todos estos movimientos juveniles. Tampoco la consideraban genuina, le consideraban que era un aspecto oportunista, que no eran verdaderos peronistas, y que Perón tampoco se sentía representado por ellos, los estaba utilizando porque el caos que estaban generando en el país le era funcional para presionar al gobierno militar, a llamar a elecciones, cosa que se hizo, a levantar la proscripción al peronismo, cosa que se hizo, y al regreso de Perón definitivo. Gana Cámpora. Perón, bueno, Cámpora, ¿qué hace? Primero, a los 2.000 terroristas que estaban detenidos los indulta. El Congreso apoya el indulto con una imprudente amnistía. Pero también había una cuestión. Si un diputado, un senador, se negaba a amnistiar a los guerrilleros, ese diputado después era asesinado. La muerte estaba a la orden del día. Todos los días había atentados, todos los días había secuestros, todos los días había amenazas, todos los días había muertos. Tanto es así que Cámpora, entre otros de sus actos que hizo el primer día, fue derogar la Cámara Federal Penal, que había juzgado conforme a derecho y hoy estaba juzgando a los 2.000 terroristas amnistiados. ¿Qué ocurrió? Los 9 jueces fueron atacados por la guerrilla, en represalia por haberlos juzgado. 8 pudieron escapar al extranjero, se salvaron de los atentados, de las amenazas, y 1 fue asesinado por la espalda, que fue el juez Quiroga. Se vivía en ese ambiente. Perón vuelve a la Argentina, y en el regreso se encuentran en esa multitud donde Perón, después de tantos años, vuelve a su país. Se genera lo que se conoció como la matanza de Seiza, la masacre de Seiza, en donde la ortodoxia peronista se enfrenta a los tiros con los montoneros. Nunca se supo exactamente cuánta gente murió. El cálculo entre muertos y heridos siempre osciló en 400. Según los diferentes libros hay números
Firmenich una vez en una conferencia afirmó que hubo 100 muertos. Berbisky escribió un libro al respecto, tiene otros datos. Richard Gillespie tiene otros. Así era el país. Muchos Vivía una consideran, verdadera guerra. Sí. muchos consideran que eso fue como el bautismo de fuego de la AAA, su primera aparición. ¿Coincidís con eso? Bueno, la AAA todavía no estaba conformada, pero quedaba claro que ya había elementos que nos permitían inferir que había dentro del peronismo había enemigos armados dispuestos a combatirlos a sangre y fuego. Probablemente eso haya sido la antesala de la AAA. Hay autores, y particularmente uno que me honró con su amistad y ya no está, que escribió 2 libros, 2 tomos muy, muy completos, que se llama Carlos Manuel Acuña, se llamaba, que él dice que la AAA nace después a partir de una orden reservada que emite Perón y que la conforma, y que la principal cabeza era López Rega, pero la principal cabeza era Perón. Por eso a mí me enferma cuando se habla mal de López Rega, se habla de la AAA y no se habla de Perón. Perón se dio cuenta, sobre todo cuando él regresa, después del caos de la masacre de Seiza, Cámpora renuncia. Por eso yo creo que ahí claramente hubo una emboscada de parte de la ortodoxia peronista, y Perón estaba al tanto, y Perón no le atendía más el teléfono a Cámpora. O sea, el regreso de Perón ya tenía características de una interna muy complicada. Cámpora renuncia, su segundo, Solano Lima, renuncia y pone como presidente interino a alguien totalmente afín a Perón, que era el diputado Lastiri, que estaba casado con la hija de López Rega. O sea, ya vemos cómo viene la mano. Esto no se hizo sin el consentimiento de Perón. Este señor Lastiri llama de vuelta a elecciones, se presenta a Perón, gana con el 62% de los votos, y a las 48 horas de su triunfo los montoneros matan a Rucci. Rucci era el secretario general de la CGT, el líder máximo del aparato sindical, que siempre fue la columna vertebral del peronismo y que era un hombre de la ortodoxia anticomunista que respondía a Perón. ¿Y qué impacto tuvo el asesinato de Rucci en la cosmovisión que tenía Perón? Bueno, yo creo que Perón se da cuenta de varias cosas. Hay una llamada famosa que él le hace a Frondizi. Yo la tomé en alguno de mis libros. Al expresidente Frondizi. La leí en un libro de Jorge Lanata, precisamente. No sé de dónde él tomó Lanata la anécdota, pero la contó Frondizi. Perón lo llama con una gran angustia personal y le dice: yo podría solucionar esto si me convirtiera en un dictador. Perón fue un dictador del 46 al 55, no hay ninguna duda, aunque la historiografía lo niegue, fue un dictador de impronta totalitaria, pero bueno, eso forma parte de otra época de la Argentina. Pero el Perón que vuelve, yo no creo que sea el Perón bueno, el Perón sabio, el Perón dialoguista, como lo presentan muchos. Yo lo que creo que estaba viejo, estaba cansado, el país era una verdadera batalla campal, había cambiado mucho todo el escenario, él ya no podía controlar el país como lo controlaba antes, y no podía controlar su propio movimiento interno. De hecho, de su propio movimiento interno, los montoneros que tenían un ejército le mataron a un hombre de su máxima confianza. Entonces él le dice a Frondizi: yo podría solucionar esto si me convirtiera en un dictador, pero estoy demasiado viejo para convertirme en un dictador. Entonces yo creo que él resuelve ahí armar un aparato militar clandestino, paralelo, paramilitar, que fue la AAA, y con la AAA combatir a los guerrilleros. ¿Cómo estaba compuesta la AAA? Hasta el día de hoy es un misterio. Hay mucha discusión al respecto, los libros que hay no son muy claros. Hay un libro, por ejemplo, escrito por... se me hizo una laguna. Uno de los autores de un gran libro que fue una biografía sobre Galimberti, que escribió un libro que se llama López Rega. Ahora si lo busco te doy el nombre exacto. Que le atribuye a la AAA 2.000 muertos. Eso es un error grave. Marcelo Larraqui.
no es cierto, no hubo 2.000 muertos de parte de la AAA. Yo tengo un listado de 486 muertos, no es un número significativo. Pero bueno, Perón muere al poco tiempo. La AAA ya estaba creada, pero toma protagonismo después de la muerte de Perón, en donde la vicepresidente de la Nación era Isabel Perón, la mujer de Perón, que no tenía ninguna preparación académica, ni política, ni experiencia. Ella, Perón la conoció en un cabaret, o sea, era bailarina en el cabaret, era cabaretera, o sea, no es un juicio de valor que yo le estoy haciendo, lo que digo es, Perón la conoce en Panamá, trabajaba en el cabaret, no era precisamente conferencista en el cabaret. Perón la toma, se enamoran, se van a vivir a España, se casan en España, conviven. El hombre gravitante que obraba de mayordomo en España era López Rega, por eso era un hombre de plena confianza de Perón. Y bueno, estaba Perón, Isabel, López Rega, y bueno, y Perón muere y queda Isabel y López Rega, de alguna manera, el hombre fuerte de ese gobierno, Era y como ahí una, la AAA entra en acción. queda como una Ahora, especie de... los montoneros desarrollaban sus actividades militares, se calcula que como mínimo tenían 12.000 cuadros armados. Sumale en el libro de Pablo Pozzi, que él fue miembro del ERP y es historiador profesional, que es el libro más serio que yo encontré del ERP, y creo que en su momento leí todos los libros del ERP. Hasta el 2008, cuando saqué un libro específicamente dedicado al ERP. Después, si salieron libros posteriores, no sé. Hasta ese momento había leído todo. Lo mejor era lo de Pablo Pozzi, y Pablo Pozzi le atribuye al ERP 7.200 cuadros armados. A esto hay que sumar los militantes, los adherentes, los amigos, toda la movilización, porque cuando Montoneros se movilizaban, los actos llevaban 100.000 personas, Montoneros no tantos, pero 30.000 movilizaban. Estamos hablando, digamos, no de células terroristas aisladas, dispersas, que se pueden... No. Eran realmente masas, y además de difícil identificación, porque vos no sabías quién estaba comprometido dentro de la estructura militar, quién estaba en el aparato de inteligencia, quiénes estaban en el aparato de reclutamiento, quiénes eran del aparato de propaganda. Había que llevar adelante una tarea muy compleja. Porque ahí lo que estaba en juego era la toma del poder. En enero del 75 se decide llevar adelante el combate a otra escala, es decir, llamar a las Fuerzas Armadas, porque con la AAA no alcanzaba, claramente. Primero se llamó a la policía, pero no alcanzaba. Hubo crímenes resonantes, famosos, históricos, magnicidio, mataron a un expresidente, me refiero a Pedro Eugenio Aramburu, el jefe de la policía, que era el comisario Villar, fue asesinado de un bombazo que le pusieron en una lancha que él tenía con su mujer paseando por el Tigre, un buzo táctico, miraba la formación militar que tenían, un buzo táctico le pone una bomba, vuela la lancha, o sea, era realmente una cosa complicada. Deciden, y además el ERP en Tucumán, con una cosa creciente. Entonces deciden implementar primero, experimentar con las Fuerzas Armadas en Tucumán, porque Tucumán estaba, por lo menos según un informe de un estudio que hizo Rosendo Fraga, el tercio de la selva tucumana ya estaba dominada por el ERP, más la cantidad de cuadros que había en las zonas urbanas dándoles apoyo logístico. Según el libro de María Seoane, que es una ex miembro del ERP, y hizo una biografía sobre Santucho, Mario Roberto Santucho era el líder máximo del ERP, se calcula que había, por lo menos como voluntarios concretos, 500 milicianos para pelear en la selva, de los cuales hay que tener en cuenta que por cada cuadro armado hay 3 o 4 de apoyo, siempre. Entonces esto ponía de manifiesto lo profesional, no se estaba luchando contra un grupo de piqueteros
contra los mapuches que están en el sur, que están porque no hay voluntad política de detenerlos, sino en 24 horas solucionás el problema. No, esto es una cosa de masas, muy compleja. El 10 de enero se decide lanzar un avión de reconocimiento a la selva y es derribado por el ERP. Una de las hijas, cuyo padre muere, pues mueren 13 oficiales del ejército, me dijo que fue un armamento ruso el que los volteó, utilizado por el ERP. Esto cayó pésimo y se vendió como un accidente, porque no querían que antes de empezar lo que se conoció como el Operativo Independencia, ya antes de eso ya nos derriban el avión. Lo cierto es que se sanciona el Operativo Independencia y se le da la orden militar a las Fuerzas Armadas para intervenir en operaciones de combate con la orden de aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Así dice el decreto. ¿Qué significa aniquilar? Bueno, fue una orden militar. Aniquilar es la eliminación física y o moral del enemigo. O sea, que acá no se trataba de asustar a la guerrilla, no. Eliminación física y o moral. Ahí arrancan los operativos militares en la selva de Tucumán, se nombra al general Vilas, primigeniamente, y después al general Antonio Domingo Bussi, que es tan querido en Tucumán por su labor antiguerrillera y por su labor social, que después él fue gobernador en democracia, y hoy hay un partido, que es la derecha tucumana, que es Fuerza Republicana, que dirige su hijo Ricardo Bussi, que sacó ahora el 10% de los votos. Después de tantos años de satanización, de demonización, los tucumanos que vivieron la época recuerdan y le dan el voto a Fuerza Republicana. Bueno, finalmente en octubre de ese año se dan cuenta que no pueden contra la guerrilla en todo el país, y el operativo emiten un segundo decreto con la misma narrativa, aniquilar el accionar de los elementos subversivos a todo el país. A partir de ahí empieza el fenómeno de los desaparecidos. Entre la firma de este decreto, octubre, y marzo del 76, cuando se produce el pronunciamiento militar, hubo 908 desaparecidos. ¿En qué consistía? Se detenía al guerrillero, se le interrogaba, se le sacaba rápida información a toda marcha, porque la guerrilla se manejaba con una estructura celular en donde se reunían 4 guerrilleros, 5, ponían tal día, en tal fecha, en tal lugar. Si faltaba uno, la célula se desparramaba, moría, se iban a diferentes provincias, todos tenían documentos falsificados. Entonces, después los militares no podían volver a hacer un seguimiento. Entonces, se detenía al guerrillero, se lo interrogaba con toda brutalidad, esto hay que decirlo, es cierto. Se le sacaba la información y después se iba a la cita prevista. Y en la cita se detenían los otros guerrilleros y así iban de célula en célula. Entonces hubo 900 desaparecidos cuando se produce el 24 de marzo del 76. A todo esto hay que agregar que el gobierno era un desastre. El Parlamento no funcionaba. Los diputados y senadores pedían el golpe, pedían el pronunciamiento militar. Inclusive, cuando hablan de que a partir del gobierno militar hubo una estructura económica de entreguer, antes hubo un golpe inflacionario brutal, la más alta inflación hasta entonces, que se conoció como Rodrigazo, porque el ministro de Economía era Celestino Rodrigo. Una disparada de precios muy superior a la actual, solamente superada por el desgobierno horroroso del eurocomunista Raúl Alfonsín. Nada más. Hasta entonces fue el récord. Esto es para poner de manifiesto lo que era la Argentina: guerra civil, terrorismo, guerrilla, una cabaretera en el poder, grupos paramilitares, López Rega, los desaparecidos aprobados y consentidos por el peronismo, porque nadie denunció una sola desaparición y el gobierno no se opuso a nada de todo lo que estaba pasando en ese momento, sino que lo convalidaba y lo amparaba. Entonces los desaparecidos son
una fabricación del gobierno peronista. Cuando se produce el 24 de marzo del 76, lo que hay en materia antisubversiva es lo mismo. No se cambia nada, lo único es que desaparece la AAA, pero después la metodología se aplicó tal cual, se siguió con esa metodología. O sea, el gobierno militar peronizó el método, porque ese método no lo inventó Videla, lo heredó y lo continuó. Quiero aclarar una cosa muy importante, fue un gobierno cívico-militar, pero cuando digo cívico-militar no me estoy refiriendo a lobbies empresariales, como dice la propaganda oficial, me refiero a los partidos políticos. 310 intendencias durante el gobierno de Videla fueron radicales. 192 intendencias durante el gobierno de Videla fueron peronistas, el partido presuntamente derrocado. Yo vivo en la ciudad de Mar del Plata, mi ciudad fue gobernada por un intendente famoso, Fabricio de apellido, del Partido Socialista. Creo que era Fabricio, por ahí me confundo. No quiero cometer errores, pero era el Partido Socialista que gobernó Mar del Plata durante el gobierno militar. Después los demócratas progresistas, el Partido Federal, el Partido Intransigente, todos los partidos de la época tenían el MID de Frondizi, todos los partidos colaboraron, cooperaron, cogobernaron con el gobierno militar. Después se hacen los distraídos y repudian el golpe que ellos apoyaron y que ellos ayudaron y gobernaron. Hoy la Unión Cívica Radical tiene en el país menos intendencias de las que tuvo cuando gobernaba Videla. Yo te diría que la guerra civil empieza en el año 70 y termina en el año 77, 78, la cosa está bastante bien controlada, pero en el año 79 se introducen en el país lo que se llamó la contraofensiva montonera, que fue la introducción de muchos cuadros guerrilleros entrenados en el exterior para hacer una contraofensiva militar. Las Fuerzas Armadas estaban al tanto, los pulverizan rápidamente, se calcula que hubo unos 600 montoneros caídos. En conclusión, la AAA, según mis fuentes, mató poco menos de 500, probablemente agentes de montoneros o gente muy vinculada con ellos, abogados también de montoneros. O sea, la AAA era una cosa muy asistemática, digamos, ¿no? La cantidad de muertos que cometió la guerrilla, según el juicio de la Junta Militar, fue de 1.501 homicidios, atentados tenebrosos, de 20, 15 bombas colocadas que hacían volar por los aires dependencias policiales, unidades militares. Hubo 7 atentados a unidades militares famosas, Azul, Formosa, la fábrica de armas en Córdoba. Bueno, hubo atentados muy elocuentes. Probablemente el más sangriento fue el de Azul, donde perecieron más de 50 guerrilleros del ERP, porque las Fuerzas Armadas ya sabían que los iban a atacar. Sin embargo, mataron 6 oficiales de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, en total unos 1.500, esto fue en el 74, en total unos 1.500 homicidios guerrilleros, y los militares, todos son fuentes con oscilaciones y márgenes de error, porque no hay precisiones milimétricas en esto. En combate habrán abatido unos 1.000 guerrilleros, y desaparecidos hubo, durante el gobierno militar, 6.447, según informó la Secretaría de Derechos Humanos en un juicio administrativo que llevó adelante Darío Lopérfido, cuando él se negó a afirmar que hubo 30.000 desaparecidos, dijo que eso es un invento. Lo echaron de su cargo, en ese momento era el director del Teatro Colón, hizo un juicio administrativo, le exigió a la Secretaría de Derechos Humanos que dé el informe. La Secretaría de Derechos Humanos dio su informe y son 6.447. No tiene absolutamente nada que ver con la cifra mentirosa de 30.000, porque hablar de 30.000 desaparecidos es quintuplicar la cifra, quintuplicar la mentira y el engaño. Ahora, después viene otra pregunta. Bueno, ¿y estos desaparecidos eran guerrilleros, eran terroristas o eran simples estudiantes militantes que tenían propósitos
bondadosos, caritativos, eh, altruistas. Bueno, yo que leí a los guerrilleros en sus respectivos libros escritos por ellos calculan las bajas que tuvieron y las dicen. Y son coincidentes con la cantidad de muertos en combate y de desaparecidos. Yo no digo que no hayan muerto inocentes, fue una guerra civil. Lo que yo digo es que la mayoría absoluta, categórica, rotunda de muertos en combate y de desaparecidos eran guerrilleros, terroristas. Por eso yo digo que no hubo crímenes de lesa humanidad, y acá me meto como abogado. ¿Por qué? Porque el delito de lesa humanidad es el ataque sistemático a una población civil. Y una población armada en una estructura militar, en un ejército irregular, no es población civil. El ataque sistemático fue contra la guerrilla. Ahora, la metodología de hacerlo desaparecer estuvo bien, yo no la comparto, no la convalido, en mis libros la condeno, pero lo que sí queda claro que no era población civil. Si no era población civil, entonces no es lesa humanidad. Y digo más, el delito de lesa humanidad se incorpora en el derecho argentino en el año 2001, durante el gobierno de 2000 o 2001, durante el gobierno de la Rúa, 2000, en el famoso Tratado de Roma, cuyo artículo 7 define lo que es el delito de lesa humanidad, y el tratado entra en vigencia en el 2000, o sea que el delito de lesa humanidad debe contemplarse y juzgarse a partir de la entrada en vigencia del tratado. Claro, no es retroactivo. Traer a la década del 70. Pero dice algo más, la definición del delito de lesa humanidad. Dice que el delito de lesa humanidad puede ser cometido por el Estado o por agentes ajenos al Estado. Por eso el fiscal que juzgó a la Junta Militar, que fue Moreno Ocampo, dijo que los guerrilleros cometieron delitos de lesa humanidad, al igual que los guerrilleros de la FARC y de otros lugares del continente. Sin embargo, yo creo que no son juzgables porque no existía en el derecho argentino esa tipificación. Ahora, yo digo, fue una guerra civil. Hubo bajas de ambos bandos, de múltiples bandos. La AAA era uno, las Fuerzas Armadas eran otros, los blancos civiles eran otros, los guerrilleros eran otros. La Argentina se vio envuelta en un verdadero baño de sangre que yo puedo más o menos estimar en 10.000 muertos en total, sumando todo, los AAA, los muertos por la guerrilla, los desaparecidos en democracia peronista y los desaparecidos durante el gobierno cívico-militar. Entonces, ahora, el golpe fue masivamente apoyado. Hoy es unánimemente repudiado. Y aquel que ose cuestionar eso es indicado como que hace apología del delito. Bueno, hay un condicionamiento ideológico que sanciona y pena a todo aquel que cuestione el disparate oficial institucionalizado respecto a lo que ocurrió en la década del 70. Yo lo cuestiono en mi libro, que los que están en Cúspide, se vende en Cúspide, la Guerra Civil Argentina. ¿Por qué hice este libro? Porque yo había escrito muchos en el año 2004, 2006, 2008. Y después leí muchísimo, viajé muchísimo, me hice de nueva información, me cultivé mucho más intelectualmente y consideré que era necesario hacer un libro definitivo porque aquellos libros se vendieron un montón, pero yo era muy joven, creo, y sí, creo no, era muy joven, y me parece que era necesario hacer un trabajo más maduro, más armado, con fuentes actualizadas, pues se escribió mucho después de... Yo fui el disparador del revisionismo. Mi primer libro fue La otra parte de la verdad, salió en el 2004 y fue el único libro que cuestionó todo eso. Pero después pasaron casi 18 años y ese libro, que fue el libro más vendido en Argentina en el 2004, fue mi primer libro, perdón. Digo, bueno, hay que hacer algo definitivo y con esto me despido de la década del 70, yo como escritor.
y hago algo que me conforme, con un lenguaje tranquilo, pero con todos los datos, con todo expuesto y actualizado. Así que hice ese libro que se llama La Guerra Civil Argentina. Y además, hay otro dato, que la Argentina vivió una guerra civil, no lo digo yo, lo dicen los considerandos del juicio alfonsinista que juzgó y condenó a la Junta Militar. Yo cuestiono ese juicio en otros libros, pero no por los cuestiono por lo siguiente. Es rarísimo, pero Alfonsín emitió un decreto, a pesar de que su partido apoyó y cogobernó durante el gobierno militar, que ordena enjuiciar a fulano, sultano, mengano, los comandantes de la Junta, y condenarlos por decreto. O sea que, y nombra a los jueces, o sea, los jueces tienen que ser por sorteo, bueno, no pueden, estos jueces van a juzgar y condenar a fulano. Así fue el decreto de Alfonsín. Claro, es decir, la condena. O sea, alguien legal. Entonces yo ese juicio no lo tengo en cuenta, pero más allá de eso, lo que digo es, esto lo digo como abogado, si hubiese sido contra los montoneros, te diría los mismos argumentos. Si hoy quieren juzgar un montonero, yo estoy en desacuerdo. Por lo que te estoy diciendo, porque las leyes de lesa humanidad no existían, porque fue una guerra, la ley aplicable es otra, porque hay prescripción, porque ya fueron amnistiados, ya fueron indultados, y ya fueron indultados también los militares y amnistiados, pero se retrotrayó todo eso, ese andamiaje se acabó, y para llevar eso adelante, para que la Corte ordene lo contrario, Néstor Kirchner, cuando asumió en el 2003, de los 7 jueces que había, echó 4. El Poder Ejecutivo, arrogándose facultades que no tiene, echó 4 jueces y puso 4 jueces adictos, y esos 4 jueces votaron para desbaratar todo lo que se había hecho para pacificar el país, y empezaron con esos juicios. Bueno, porque después Menem indultó a los militares que habían sido juzgados por decreto durante el gobierno de Alfonsín. O sea que la cosa venía tratando de apaciguar los espíritus. Bueno, Argentina vivió todo esto, apaciguemos los espíritus. No hay un solo guerrillero condenado, no hay un solo guerrillero preso, no hay un solo guerrillero, todos los guerrilleros al contrario, fueron premiados, si un guerrillero se escapó al exterior para salvar su pellejo, después por estar exiliado le pagaban indemnización, si estuvo detenido le pagaron indemnización, o sea, hubo un festival de indemnizaciones, un negociado con la década del 70, una prostitución de las organizaciones mal llamadas de derechos humanos, porque ni Eve de Bonafini ni Estela de Carlotto defienden los derechos humanos, son organizaciones pantallas, son organizaciones cuyos de hecho Eve de Bonafini tuvo 2 hijos entrenados en Cuba, que eran guerrilleros, y de la Organización Comunista Poder Obrero, cercana al ERP, y bueno, Estela de Carlotto tuvo 2 hijas montoneras, o sea, no condenan la guerrilla que violaba los derechos humanos en democracia y en gobiernos de facto. Son organizaciones de extrema izquierda que además lucran y hacen negocios. Recomiendo el libro Mentirás tus muertos, de José D'Angelo, por ejemplo. Está todo probado, está todo en los libros, o sea, no estoy inventando nada, yo no inventé nada, no viví la época ni siquiera, nací en el año 75, pero soy un revisionista de esto que considero que es una farsa y una estafa institucionalizada. De manera tal que, bueno, los 24 de marzo los vivo como eso, porque además hay una situación interesante. Se instituyó como feriado el 24 de marzo, de alguna manera para empezar a contar la historia a partir del 24 de marzo y no contar todos los antecedentes, que son fundamentales. Entonces es una especie de manera de arbitraria de decir, bueno, a partir de acá. Esto lo inició Alfonsín. Alfonsín emite el decreto para que se haga el libro Nunca Más, el famoso informe de la CONADEP, para juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares a partir del 24 de marzo. ¿Y por qué no las que cometió el gobierno peronista antes del 24 de marzo? Porque busquemos un chivo expiatorio, los militares, y salvemos
a la clase política que fue cómplice y que convalidó todo esto, y que convalidó el golpe, que convalidó las desapariciones, que convalidó la tortura, que convalidó la AAA, que creó la AAA, que creó la desaparición de personas. Y además del seno del peronismo nació Montoneros, una organización criminal homicida manejada y capitaneada por un personaje que no lo había mencionado, Mario Firmenich. Mario Firmenich, en un reportaje que incluso está en YouTube, dice que Argentina vivió una guerra civil intermitente. Busquen reportaje Mario Firmenich con El Perro Verde, así se llamaba el programa, un programa en España. Y él dice, fue una guerra civil intermitente. Porque no tuvo las características tan brutales como otras guerras civiles, como la Guerra Civil Española, por ejemplo, sino que fue una guerra en la jerga militar considerada de baja intensidad, sí. Pero fue una guerra. O sea que yo no creo faltar a la verdad cuando digo la guerra civil argentina, que fue nuestra guerra civil. Lamentablemente, mal contada, mal juzgada, lucrada, con los números y las cifras adulteradas, con organismos al servicio de la mentira organizada, bueno, es una verdadera. Pasaron muchos años y se sigue mintiendo y manoseando la verdad histórica. Bueno, tengo varias preguntas así cortas que surgen de esta clase que diste recién, esta clase de historia. Primero, como hablaste, estos decretos de aniquilamiento, de subversión, firmados por la entonces presidenta Isabel Martínez de Perón, involucraban al ejército en la lucha contra estas organizaciones. ¿Por qué entonces se produjo el golpe de Estado el 24 de marzo si ya el ejército, si tengo entendido, ya Videla era la cabeza del ejército argentino, si ya lo estaba combatiendo a la guerrilla? ¿Por qué entonces se produce el golpe de Estado? Porque ese gobierno era un caos, el problema era la anarquía gubernamental. Estaba manejado por una persona que no tenía capacidad. López Rega, fíjate vos lo que era el gobierno, simulando hacer un viaje diplomático, viaja a Europa, se escapa, no aparece más. Era prófugo de la justicia. La persona fuerte de ese gobierno se escapa, huye y aparece muchos años después, en la década del 80. Ese era el gobierno. La hiperinflación. Hubo 6 ministros de economía a lo largo de esos 3 años de gobierno, con 6 planes económicos distintos. Hay algo del 21 de marzo, era tan malo, tan desastroso el panorama. El 21 de marzo, el diario Clarín informa que los diputados de la Nación fueron a retirar sus pertenencias a sus despachos y reclamaron un adelanto de sus dietas, porque ellos mismos se reunían con los militares para pedirles que intervengan y que tomen el poder. El país era de una anarquía brutal, de una desorganización, un verdadero desorden. La semana previa al 24 de marzo renuncia el intendente de la ciudad de Buenos Aires. El líder sindical máximo, amenazado de muerte, se va a vivir se escapa, huye y se va a vivir a Montevideo. Casildo Herrera, búsquenlo. O sea, se vivía en esa situación. Entonces se buscaba el orden gubernamental. Faltaba mucho para las elecciones. Nadie quería, se habían adelantado las elecciones paródicamente, pero no había un solo candidato opositor. Los partidos opositores no estaban en campaña para suceder a María Estela Martínez de Perón. Sí. O sea, yo creo que la intervención militar no tiene tanto que ver con la guerra antisubversiva, sino con instaurar un orden porque se vivía en plena anarquía. Y esto fue pedido por la sociedad civil, la gente salió a las calles a celebrar, y te digo más, cuando se produce la intervención militar no hubo un solo muerto, no se disparó una sola bala, fue todo pacífico. Murió mucho más gente en el derrocamiento a Fernando de la Rúa, 20 personas, que durante el derrocamiento de Isabel Perón.
Muchos dicen Y esto que... fue aceptado pacíficamente por el diario La Nación, por el diario Clarín y por el diario de izquierda de la época, el Página 12 de la época, que era el diario La Opinión, que yo acá tengo todos los recortes en el libro, todos editoriales y crónicas laudatorias felicitando a las Fuerzas Armadas por haber intervenido y por haber tomado el coraje de tomar el poder. Busquen en YouTube, no en YouTube, no, en Google, el prologuista del libro Nunca Más, Ernesto Sábato, en el año 78 se reunía a almorzar con Videla, igual que Jorge Luis Borges, y fue el prologuista del libro Nunca Más, un cínico, un hipócrita, un canalla, promilitar, y viene Alfonsín y se convierte en héroe cívico, en héroe de los derechos humanos, y firma y hace el prólogo del libro y participa activamente de la CONADEP. Bueno, todo esto yo lo cuento y lo expongo en el libro para notar la doble cara, la doble cinismo, la falsificación, el oportunismo, el travestismo político de los partidos políticos, valga la redundancia. ¿Qué rol cumplieron las potencias extranjeras en este conflicto? Porque bueno, hablaste hoy de que... Automáticamente todos los gobiernos de Occidente reconocieron al gobierno militar, y- incluyendo Estados Unidos. Más aún, eh, eh, cuando se dice, no, esto fue un golpe porque la CIA... A ver, el principal enemigo que tuvo Videla fue el gobierno de Jimmy Carter, que era un gobierno demócrata, y como los guerrilleros iban al Parlamento norteamericano a denunciar que había sido había violaciones a los derechos humanos, Jimmy Carter tuvo muy malas relaciones con Videla, se envió una comisión de la OEA y se envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después, cuando ganan los republicanos, con Reagan. Reagan, ahí ya las relaciones mejoraron, pero, o sea, institucionalmente, tengamos en cuenta que se vivía en la Guerra Fría. Y el patio de experimento de la Guerra Fría era América Latina. América El MIR en Latina. Chile, los Tupamaros en Uruguay, los Montoneros y el ERP en Argentina, el ELN en Bolivia, la FARC en Colombia, Sendero Luminoso y los Tupamaros en Perú, el Frente Farabundo Martí en El Salvador, bueno. Entonces, todo eso era alentado por Cuba, pero Cuba no operaba por sí, operaba apañada por la Unión Soviética. Sobre eso te iba a preguntar, porque luego, una vez establecido el gobierno de facto, ya sea en la ONU o luego del embargo alimentario por la intervención en Afganistán, Argentina y la Unión Soviética tenían relaciones mucho más que buenas. De hecho, Argentina fue uno de los únicos países en el mundo que continuó con la venta de trigo luego de las sanciones por Afganistán. Es decir, ¿hubo apoyo soviético a las Bueno, guerrillas? bueno, pero esto es para explicar un poco que la política internacional muchas veces no se maneja por pasiones ideológicas, sino por intereses. Como Estados Unidos durante la administración demócrata se llevaba mal con Videla, con la Junta Militar en concreto, el gobierno militar reanuda relaciones comerciales con la Unión Soviética. Ahora, el gobierno norteamericano está reanudando relaciones comerciales con la dictadura de Maduro. Y Guaidó y todo eso, no importa, para comprarle petróleo, a raíz de que ya no puede, digamos, de los embargos y de las sanciones a Rusia, bueno, tiene que buscar nuevos agentes para abastecerse. Hoy Estados Unidos tiene una relación muy buena con la dictadura de Maduro. ¿Y por Está qué? bien, gobierna el Partido Demócrata, pero también hay intereses económicos que hay que resolver. Pero lo que sí quiero rescatar es que es mentira y es falso que el gobierno militar fue promovido por la CIA, por Estados Unidos. No es cierto. Okay. Sí es cierto que la guerrilla fue promovida por Cuba y Cuba a su vez era alimentada por la Unión Soviética. Hay un libro muy documentado al respecto de Juan Bautista Joffre, el Tata, que se llama Fue Fue Cuba. Cuba. Y él explica todo, explica todos los vínculos de la guerrilla argentina indirectos con los países de la órbita soviética, donde iban, se capacitaban.
Pero luego, obtenían diferentes formas de apoyo. aunque luego la ONU, tanto Cuba como la Unión Soviética, votaban en contra de las condenas al gobierno argentino en ese entonces. Bueno, mira, no sé si la ONU, pero de todas maneras, yo te diría que no la ONU, sino organizaciones supranacionales como Amnesty Internacional. Pero Amnesty Internacional condenó a la Argentina por las violaciones a los derechos humanos, pero nunca dijo ni una palabra sobre las violaciones a los derechos humanos de Cuba. Hay un artículo, incluso de Mariano Grondona, gran pensador liberal de la época, que cuestionaba a la OEA, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a Amnesty, que venían a la Argentina a presionar, pero ¿por qué no iban a Cuba? Donde en Cuba existía un totalitarismo, no una dictadura que es algo transitorio. Y además el gobierno militar fue un gobierno autoritario, no totalitario, que no es lo mismo. Hay muchas diferencias entre una cosa y otra. Y el gobierno cubano totalitario, financiado, satélite soviético, con las cárceles pobladas de presos políticos, con una cantidad de homicidios y de campos de concentración y de campos de esclavizantes de trabajo y castigo. Una islita así, una isla que tiene la misma superficie geográfica que la provincia de Santa Fe. No era cuestionada. O sea, la izquierda internacional siempre abogó, hizo presión, no es de ahora esto, pero hay que poner de manifiesto lo que estaba pasando, ¿no? La hipocresía. La hipocresía con la cual se juzgan los hechos. Yo ahora estoy escribiendo un libro sobre una dictadura que nunca se juzgó, ni se condenó, ni se cuestionó, que es un libro que es la dictadura comunista de Salvador Allende. Que como había una dictadura comunista, la gente famélica, hambrienta y una situación prosoviética llena de agentes castristas, etcétera, hubo un pronunciamiento popular que obligó a las Fuerzas Armadas a tomar el poder el 11 de marzo, donde ahí nace la figura de Pinochet. Yo no me meto con Pinochet a analizar su gobierno. Sí analizo el gobierno de la dictadura comunista de Salvador Allende, que hoy es reivindicado y saludado como un prócer en Chile, y cuando ahora Boric, con el Partido Comunista, asumió el poder, al asumir le hizo una reverencia a la estatua que está frente a la Casa de la Moneda de alguien que fue un dictador comunista. Porque la reescritura de la historia, la malversación historiográfica no es un problema de la Argentina. El comunismo internacional se ha ocupado de que esto ocurra y ocurre en todos lados. ¿Crees que hoy hay... Fíjate que el periodismo hipócrita, cínico y canalla nunca llama o no ha llamado a Fidel Castro como dictador, sino comandante, el líder cubano? Ahora le dicen a Díaz-Canel de Cuba, el presidente cubano. No le dicen al dictador. Sí, Se cuidan, tienen miedo, hay una suerte de corrección política al servicio del progresismo ideológico bastante, muy condicionante. Y hay un periodismo cobarde, y hay una clase política cobarde, y todo eso ha contribuido a que hoy los hechos estén tan distorsionados, cuando la realidad tiene muchos matices. ¿Crees que hoy hay más libertad de la que había cuando escribiste tus primeros libros sobre los 70 para hablar del tema? ¿Crees que hoy hay más debates? No, hoy hay menos libertad. Hoy hay menos... Lo que pasa es que hoy hay redes sociales. Institucionalmente hay menos libertad. Porque si uno dice, los desaparecidos fueron 6.500, te hacen un linchamiento mediático a Darío Lo Pérfido le costó el cargo. Y de hecho, en la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno provincial de María Eugenia Vidal, se sancionó una ley que obliga a todo funcionario público, cada vez que refiere a la década del 70, a hablar de 30.000 desaparecidos. O sea, el Estado les obliga a los funcionarios públicos a mentir. La cifra que el Estado ha confirmado no es cierta, porque cuando Darío Lo Pérfido hizo un juicio administrativo, el Estado tuvo que elevar los datos y dijo fueron 6.447 durante el gobierno militar. O sea, hay una ley que obliga a los funcionarios a mentir la cifra
contradiciendo la cifra que oficialmente dio el mismo Estado. Yo creo que hoy hay menos libertad. Lo que pasa es que las redes sociales son inmanejables. Entonces vos esto lo vas a subir, se va a viralizar, yo puedo tuitear, esto sale por acá, por Instagram. Entonces, todo eso no lo puede manejar el Estado. Pero cuando yo empecé a escribir estos libros, no existían las redes sociales, existía YouTube, perdón, no existía ni YouTube, existían los mails, existía el mailing, alguna cosita, Facebook todavía no sé si estaba en el 2004. O sea, pero ahora el auge de las redes sociales sí dan libertad, pero no dan libertad porque el gobierno brinda libertad, sino que se les escapa de las manos. Entonces permite opinar de una manera que ellos no están pudiendo controlar. Pero él hace 2 días en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el diputado Nahuel Sotelo condenó a ambas fuerzas políticas por no reconocer a los militares que participaron de los combates de la Tablada a fines de los 80 y uno, yo te pregunto, una vez uno por ahí ahora ve tanto, no sé si tanto en la televisión, pero sí en distintas fuerzas políticas, bueno, hoy el Partido de la Libertad Avanza de Javier Milei, el propio José Luis Espert, es decir, es como que no crees que hubo una revitalización del debate sobre los 70 y que si bien tal vez no hay más libertad, hoy al menos está un poco más equilibrada la pluralidad de voces con respecto al tema. Bueno, a ver, yo nunca escuché a ninguno de estos partidos pronunciarse sobre lo que pasó en la década del 70. Lo de Nahuel Sotelo es encomiable, yo lo apoyo, lo conozco desde hace años. Y lo que él busca es una reivindicación de los militares que combatieron contra el terrorismo marxista en el año 89, en un intento de golpe de Estado del ERP, con otro nombre, MTP, Movimiento Todo por la Patria, capitaneados por uno de los cabecillas del ERP, Roland Merlo, que hicieron un ataque militar a una unidad militar, y bueno, afortunadamente fueron abatidos, pero ellos mataron una docena de soldados y heridos y qué sé yo. Muchos de esos soldados que combatieron en la Tablada ahora están siendo juzgados por lesa humanidad y no hay un solo guerrillero preso. Los amnistió, les conmutó las penas Fernando de la Rúa. O sea, fíjate vos. Lo de Nahuel Sotelo está muy bien. Pero ¿cómo fue votado? No. Por toda la partidocracia. Cambiemos, el kirchnerismo, todo en contra. Contra 3 diputados provinciales. Es muy bien, es un buen avance. Pero estamos hablando de un diputado, 2 diputados, o sea, la cosa, este tema todavía es tabú. Si en algún momento se discute de otra manera y con otra fuerza, bienvenido sea, todavía no. ¿No ves un futuro en el cual... Hago mi parte a través de mis libros que se pueden conseguir. No ves un futuro en el cual se deje de lado el relato oficial y se pueda hablar de estos temas con una cierta naturalidad, atendiendo a la verdad histórica? Mira, cuando Gómez Centurión dijo en un canal de televisión que los desaparecidos fueron 8.000 y que no hubo un genocidio, porque no hubo un genocidio, porque la definición de genocidio no tiene nada que ver con lo que pasó en Argentina, se armó un escándalo de proporciones. Casi le cuesta el cargo. Gobernaba Cambiemos, no lo destituyó, pero salieron voces de repudio del propio gobierno de Cambiemos, unos cobardes. Yo creo que todavía estamos lo que hay son redes sociales. Eso permite más libertad y llegar a más lugares, informar a muchos jóvenes y darles otra perspectiva. Pero institucionalmente el control informativo, ideológico, censurador es muy fuerte. Tenemos un organismo como el INADI, presidida por una energúmena, hija de guerrilleros como Victoria Donda. Una energúmena, lo digo no lo digo por su condición de hija de guerrilleros, ella no tiene la culpa. Lo digo por otras expresiones de ella misma, que son lamentables y dignas de todo repudio y que debió haber renunciado, muchas, pero concretamente el episodio con su empleada doméstica, un escándalo y un papelón, ¿no? Pero bueno, hay una persecución permanente, una persecución ideológica permanente, hay una autocensura, y
Y anda a comentar en un medio de comunicación, no, los desaparecidos fueron tal. La fuente es el gobierno nacional. Que No, sea sí, el gobierno. sin duda. ¿Por qué no podés cuestionar un hecho histórico? ¿Por qué no se puede cuestionar un hecho histórico? ¿Por qué no se puede? Le llaman negacionismo. ¿Por qué no se puede cuestionar un hecho histórico? Bueno, te hago, ¿Por qué no se puede investigar, hacer un trabajo, dar una opinión, dar un debate en una república? te puedo hacer dos preguntas así para Las que cerrar, quieras, que las que no quieras. tienen que ver tanto con el tema de los 70. Uno, que me des una opinión sobre la actualidad de Argentina, más que nada sobre el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que es un gobierno, Alberto Fernández es una invención de Cristina, creo que la única situación en la historia política universal en donde el vicepresidente pone al presidente, una cosa insólita. Alberto Fernández siempre fue un operador político, fue jefe de gabinete del gobierno corrupto de Néstor Kirchner y del gobierno corrupto de Cristina Kirchner. Ahora, Alberto Fernández no digo que él lo sea, pero sí formó parte de un gobierno de ladrones. Aunque él no se haya quedado con nada, no lo sé, no me consta, no tengo pruebas, pero él formó parte de eso. Fue funcionario de ese gobierno, de esos gobiernos. Este, y también se van a argumentar, bueno, pero la justicia no lo probó. Y sí, la justicia argentina, la justicia federal. Ahora, Alberto Fernández era un operador, un secretario de alto rango, jefe de gabinetes. Pero eso es una función política importante, podés tener habilidades y méritos, pero gobernar implica tener liderazgo, saber mandar, tener una envergadura política, una estatura política, una personalidad determinada. No la tiene. Él opera como un sirviente de Cristina Kirchner. Ha sido basureado públicamente por Cristina Kirchner. El otro día salió a conocerse públicamente que Cristina Kirchner ni le atiende el teléfono. Alberto Fernández es un personaje pequeño, un presidente que no va a lograr su reelección. Su gobierno fue tan malo y tan inorgánico que él nunca en la historia del peronismo, el peronismo sacó el 30% de los votos. La peor elección había sido la de Dualde en el 99, donde el peronismo sacó el 38%, acá sacó el 30%, lo más desinflado. A pesar de que hicieron un populismo visceral, a pesar de todo lo que reparten en los grandes centros del conurbano, los más poblados, hacen un clientelismo de bochornoso, pornográfico. El gobierno de Alberto Fernández es un gobierno que va a quedar como un gobierno transicional. Este, lo veo como eso. ¿Qué puedo esperar? A ver, no tienen en claro aspectos fundamentales, porque tienen problemas ideológicos ahí adentro. Quieren reducir la inflación controlando los precios, no quieren, quieren hacer, no quieren achicar el gasto público, no quieren hacer una reforma laboral, no quieren hacer una reforma sindical, no quieren terminar con los planes sociales, por lo menos progresivamente, no quieren hacer nada de lo que se debe hacer para que el país crezca para que el país crezca hay que ir arrastrándolo progresivamente, pues si lo haces de un día para el otro vamos a tener una guerra civil, pero progresivamente lo que hay que hacer es ir llevándolo hacia una economía de mercado, que es el único sistema económico conocido que ha logrado que los países se desarrollen y prosperen. No hay que ir a la economía de mercado porque uno sea un dogmático. Hay que ir a la economía de mercado porque la economía de mercado funciona. Lo ha confirmado la experiencia concreta. Bueno, no quieren ir hacia ahí. Y las decisiones que toman no van hacia ahí. Este gobierno va a explotar por el aire, le va muy mal, no puede dominar la inflación, las medidas que se toman son absurdas, fracasadas, ya probadas en Argentina repetidas veces. Bueno, no va a haber cambios al respecto, nos va a ir cada vez peor y el gobierno va a llegar con muletas y vendrá otro gobierno. El problema es qué gobierno viene. Ya hay encuestas que dicen que la Argentina quiere un gobierno hacia la derecha, volcado hacia la derecha.
está creciendo mucho la figura de Javier Milei. Sobre eso te iba a preguntar, que me des una opinión sobre la figura de Javier Milei, que ya anticipó que su objetivo es ir por la presidencia en 2023. Bueno, Javier Milei lo que tiene que hacer, no conozco los pormenores, no estoy al tanto de su armado, de su gente, pero Javier Milei tiene que armar un partido nacional, lo cual eso es la estructura jurídica y política que te permita presentarte como candidato a presidente. Si logra eso, creo que va a tener un alto impacto, porque lo tiene, de popularidad. Va a tener que competir con Cambiemos. No es fácil, Cambiemos tiene una estructura nacional, tiene gobernadores, tiene intendentes, tiene un montón de diputados, un montón de senadores, militantes. ¿Cuál va a ser el candidato de Cambiemos? Otro misterio, tampoco sabemos. Podría ser Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta ha manifestado deliberadamente ser un hombre del progresismo, no de la centro-derecha. Milei no. Y el fenómeno Milei es un fenómeno sociopolítico-cultural, porque ha instalado la idea de la libertad, que estaba adormecida en un populismo hegemónico, en un estatismo hegemónico, que era la mentalidad del argentino. El argentino quería que baje la inflación, pero quería que le den un plan social. No. Una cosa se contradice con la otra. Si vos querés que el Estado te dé más cosas, entonces va a haber más inflación, porque el Estado va a tener que emitir para darte lo que pretende. Bueno, Javier Milei enseñó eso. Javier Milei influyó en la generación de jóvenes, en muy jóvenes. Entonces la Argentina va a tener una clase dirigente a futuro de jóvenes que van a estar influidos por las ideas de la libertad. Ese es el gran aporte de Javier Milei. Ya hizo un gran aporte. Muchísimo. Si además de eso tiene futuro político, y un futuro político como para llegar a al alto mando y al alto cargo de la Argentina, bueno, eso lo veremos cómo se desarrolla, cómo se mueve, con qué elementos y con qué herramientas políticas cuenta. Eso es algo que está por verse y por construirse, dependerá de él, dependerá de su gente y dependerá de muchos factores, pero bueno, efectivamente es una figura emergente. Ya culturalmente lo que hizo es sumamente meritorio, heroico, diría yo. Después, el futuro político ya es un final abierto, no sé. Y la última pregunta para cerrar, no sé si pudiste leerlo, si pudiste hojearlo, si pudiste comentar algo con él, que está teniendo mucha repercusión, el último libro de Agustín Laje que lanzó recientemente, La Batalla Cultural. No sé si... Bueno, el libro de Agustín Laje, La Batalla Cultural, va a estar en Argentina disponible a disposición del lector en abril. Ya está en toda América Latina, pero va a estar disponible en abril. Agustín me lo mandó hace unos meses en PDF. Es un libro que tiene un notable nivel académico. Bueno, Agustín tiene un notable nivel académico, brillante. Yo creo que es el intelectual de la derecha hispanoamericana más importante. Y hizo un libro que, a diferencia del libro negro de la Nueva Izquierda que yo escribí con él, que fue un libro de combate muy fuerte, muy violento, muy agresivo, este es un libro docente. Un libro que no es de batalla, sino que es un libro de reflexión serena, donde él analiza muchos aspectos, analiza la batalla cultural, son 500 páginas, analiza el rol de los medios de comunicación, el rol de las redes sociales, el rol de los intelectuales, de los profesores, el rol... ¿Por qué hay que dar la batalla cultural? ¿En qué consiste? ¿Contra quién hay que darla? ¿Cómo hay que darla? Pero es un libro muy sereno, un libro lleno de citas de autores de todo tipo, de izquierdas a derechas. Agustín lee mucho a los autores marxistas, lee mucho más a los pensadores marxistas que a los pensadores de derecha. Incluso para buscar sus lados vulnerables, seguramente. Y como él tiene una formación, a ver, por ejemplo, en mi caso, yo he estudiado muchas cosas, pero soy abogado, que es mi formación más importante. ¿Y el abogado para qué está preparado? Para combatir. Para luchar, para debatir.
Entonces yo tengo la impronta combativa polemista. Agustín es un licenciado y magíster en ciencias políticas que está estudiando el doctorado, o sea que tiene una formación académica, yo diría, pedagógica. Y ese es el espíritu de su libro. Lo recomiendo y hay que comprarlo y hay que reventar las librerías y posicionar el libro de Agustín Laje. Porque además es un libro escrito para los derechistas, Bueno, para crear una nueva derecha. Y en todo el continente. Creo que también está editado en España. Pues no es un libro para la Argentina, es un libro para todo el mundo de habla hispana, donde él ve y concibe cómo tiene que ser la nueva derecha. Para eso analiza un montón de cosas. Pero con mucha serenidad, lleno de citas y de autores y de pensadores, pero un libro escrito en un lenguaje hiper accesible. O sea, vos lo podés leer de corrido y te vas enganchando y es un libro atrapante. Es una obra extraordinaria, extraordinaria. Yo lo disfruté muchísimo. bueno, Nicolás, y yo disfruté mucho esta entrevista, así que te damos muchísimas gracias por habernos regalado tu valioso tiempo. Bueno, les recordamos a todos que se pueden suscribir, que pueden darle me gusta, que pueden compartir la entrevista. Tienen ahí en la descripción las redes de Nicolás, aunque creo que ya la mayoría de los que nos siguen lo conocen. Así que te damos muchísimas gracias. No sé si querés decir algo para cerrar, Nico. No, no, no. Lo único que pretendo es porque la mayoría de la gente que nos ve son jóvenes seguramente, es que tengan siempre presente la duda, plantearse la posibilidad de que lo que reciben y consumen por radio, por diario y por televisión puede ser falso, puede ser una operación política, puede ser o puede tener matices, puede ser, puede estar ideologizado. Los periodistas son todos progresistas en general, están ideologizados. Entonces, que se permitan dudar, se permitan cuestionar y leer literatura alternativa. No digo que no lean la literatura oficial, pero que se permitan leer la literatura alternativa para contrastar y tener un juicio propio, un criterio propio, porque si uno no cuestiona ni revisa lo que recibe, uno se convierte en esclavo de la propaganda. Entonces, puede ser que lo que vos estés recibiendo sea cierto. Sí, puede ser, pero puede ser que no. Entonces, que te permitas dudar, revisar, cuestionar y tener un criterio propio. Lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo tener un criterio propio. Pero ¿sabés qué satisfacción es tener tu propio criterio? Y no ser un mero repetidor de aforismos establecidos. Eso te da dignidad y te enriquece intelectualmente y humanamente. Bueno, muy buena reflexión, nos quedamos con eso, eso es lo que intentamos desde Altmedia, desde los medios de comunicación, tratar de mandar un mensaje crítico y por ahí mostrar una voz alternativa, como lo dice nuestro nombre. Te agradecemos, Nico, les recordamos que pueden suscribirse, que compartan el video y hasta la próxima. Adiós. Un abrazo.